del examen de testigo. Señora fiscal, indica al despacho si desea hacer uso del contrainterrogatorio. Gracias. Bien, el Gracias, doctor Daniel. contrainterrogatorio. Ahora le corresponde a la Fiscalía formularle algunas preguntas relacionadas directamente con el interrogatorio que le realizó el señor defensor. Para alguna de ellas será suficiente que usted nos conteste con un sí o un no, y en el evento de que requiramos alguna explicación, así se lo pediré. ¿De acuerdo, doctor Daniel? Puede prender ya su micrófono. Sí, señora. Doctor Daniel, manifestó usted que todas las herramientas forenses utilizadas se encontraban certificadas, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué es una herramienta forense? Es aquel dispositivo, tanto físico o lógico, que permite al perito forense poder realizar lo que es establecido en orden de trabajo respecto de la acreditación de el debido tratamiento de los mensajes de datos para que puedan ser incorporados en debida forma en un proceso judicial. Gracias. Se le puso de presente y forma parte de su dictamen la orden emitida por la defensa para el cumplimiento de este dictamen. Dentro de la orden aparece que debía usted participar en la recuperación y reparación de los mensajes de datos, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué es reparación? Reparación es la posibilidad de encontrar dentro de los bits a bits de un dispositivo electrónico que frente a lo que pudo haber sido un borrado, que en la práctica no es un borrado, sino que se desubica de los bits y que además se acredita que o se programa para que se sobrescriba sobre ellos, se puedan encontrar esos rastros originales de los elementos de información que se puedan allí ubicar. Entonces, la reparación lo que busca es ubicar esos bits para volver a establecer, si no se ha sobrescrito mucho, el contenido de esa información. Gracias. ¿Y qué acciones o prácticas forenses realizó para llevar a cabo esa tarea de reparación? Primero, se hizo una adquisición de imágenes forenses, lo cual permite hacer un clon exacto, copia bit a bit del original. Y a partir de ese clon exacto, como se puede establecer que los bits son exactos, se pueden identificar aquellos códigos de bit que no fueron ubicados o que fueron sobrescritos. Y a partir de esa sobrescritura, lo que se logra es, a partir del software experto, volver a ubicarlos para encontrar la información allí contenida. ¿Recuerda qué herramienta forense utilizó para esa actividad de reparación? Sí, señora. La ¿Cuál? red de reparación, particularmente, sea Disk Internals y Pure and Recovery, y para algunos casos específicos, la herramienta de FTK Imager también, que tiene la posibilidad de recuperar la información. Gracias, doctor Daniel. Cuando se hizo su acreditación, manifestó que, entre otras de las experiencias que tiene, es en programas de informática forense digital, ¿cierto? Sí, ¿A señora. qué programas hace referencia? Dentro de la acreditación hago referencia a las investigaciones realizadas en el Centro de Derecho Informático de la Universidad Externado, y también frente a las publicaciones de cartillas de evidencia digital suscritas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla respecto de lo que es dogmática especializada, tanto en tres aspectos. Primero, los aspectos generales que definen todos los conceptos relacionados con la informática forense, también los aspectos técnicos que refieren a cómo son los procedimientos y metodologías a implementar en materia de informática forense. Y por último, un campo muy importante que es el ámbito internacional, el cual refiere a la posibilidad de ver a través de convenios internacionales y algunos convenios también particulares regionales, cómo hay una lucha a nivel mundial frente a lo que es la ciberdelincuencia y los delitos informáticos. Gracias, doctor Daniel.
Cuando comienza a desarrollar los resultados obtenidos, se habla de mensajes de datos. ¿A qué se refiere un mensaje de datos? Un mensaje de datos, acorde a lo establecido en la Ley 527 de 1999, es aquellas unidades de información sobre algo concreto que tienen vocación a ser transmitida a través de diversos formatos. Los formatos son de carácter electrónico y esta transmisión se hace a partir de los códigos bits que puedan establecer esa relación de los elementos con los dispositivos electrónicos. Gracias. En cada uno de los elementos que usted analizó, en uno de los apartes y que fue preguntado por la defensa, es lo relacionado con el análisis de volatilidad, ¿cierto, doctor? Así es. ¿Se analizó en alguna de las evidencias la volatilidad? Sí, señora, en todas las evidencias. Sí, ¿En todas las evidencias? ¿En los relojes qué análisis realizó? en los relojes, pues no se pudo establecer algún tipo de condición que permitiera establecer como la volatilidad está directamente relacionada al contenido de la información y como estos pues no tenían información, entonces no se pudo establecer algún tipo de riesgo de lo que no hay en cuanto a los relojes. Es decir, frente a los relojes nomás se hace la manifestación dentro de su informe escrito, pero no se hizo esa actividad por las condiciones físicas que nos contó de los relojes, Las ¿cierto? condiciones físicas, exactamente, sí, señor. Muchas gracias. También en la volatilidad hace una pirámide y nos explicó exactamente el riesgo respectivo. A la base de esa pirámide aparece la configuración física, topología de red, ¿cierto? Así es. ¿A qué se hace referencia con este ítem? Una vez los mensajes de datos ubicados en un dispositivo electrónico se transmiten a otros a través de dos métodos que son los más comunes a través de Internet, que son la fibra óptica y el otro la vía satelital, el establecer un rastro oportuno de los mensajes de datos que se transmiten a través de estas vías, una vez ellas han llegado a trasegar a lo que es la Internet, pues es muy difícil recuperar esa información. Tan es así que, por ejemplo, el simple hecho de apagar el equipo, pues ya hace que se pierda ese tipo de rastros de información. Gracias. ¿Y se realizó con alguno de los elementos materiales alguna conexión a Internet o algún otro tipo de red? En este caso en particular, no, señor. Se hace la referencia en el informe, pero no se utilizó, ¿cierto? No. No se hizo ese procedimiento con ningún elemento. La pirámide expone los diferentes tipos de riesgo que puede haber de pérdida de la información y se estableció que dentro de los elementos materiales probatorios, en este caso en particular, no llegan a ese nivel. Muchas gracias. Cuando se viene a la analítica de los elementos materiales, frente a los mensajes de datos, hay una columna que dice N/A. ¿Podría repetirme y aclararme en qué consiste esa nomenclatura? Claro que sí. Cuando se hace una adquisición de la información de los mensajes de datos, se hace una clasificación de los diferentes formatos o extensiones de esos mensajes de datos. Hay algunos que no cuentan con una categoría específica de multimedia y por ende pues se especifica que no aplica esa clasificación. Eso refiere el N/A. Gracias. Cuando se hace el estudio y se pone de presente, por ejemplo, uno de la ubicación y nombre de los hallazgos o de los archivos, se habla de 0001 AVI. Y dijo usted que fue borrado y recuperado, ¿cierto? ¿Pudo ser? ¿Me puedo remitir? 45 de 148 folios. Del A o el B, perdón. Página 45 del informe 106. del 106A. Perfecto. De la memoria Kingston.
Acá está la referencia del... Perfecto. Perfecto. El 0001 AVI. Se dice que este fue recuperado, fue borrado y recuperado. Sí, señora. Hay que denotar que hay dos referencias del mismo nombre, ¿no? Hay una que es la 0001.avi Sí, y más abajo en la siguiente línea siguiente está el 0.000avi, 0.1.avi. Esto es muy importante, presten atención, por favor. 0.00001. Está dos veces la misma grabación. listo. ¿Cuál fue la borrada? La que utiliza la herramienta de Pure and File Recovery que se establece en la columna última de la tabla. ¿La primera o la segunda referencia? La segunda, doctora. Listo. ¿Cómo la recuperó? Primero se hizo una adquisición de la imagen forense, que es el clon exacto de la copia a bit de la original. A partir de allí hay que denotar que como queda un rastro de esos bits en la posibilidad de encontrarlos, su información contenida, se procede a un ejercicio de repaso de herramientas forenses, en este caso Pure and File Recovery, que logra establecer que de allí existe una referencia a un mensaje de datos que tiene la referencia número Gracias. definida y que puede estar establecida bajo esos estándares de encriptación. Dirigiéndonos a la página 58 de su informe 106A, en el mismo que estamos, que se dan los resultados de una de las evidencias. De la 106A01. El 106A, su informe 106A. Sí, señora. Página 58, se hace la tabla de los elementos hallados de acuerdo a lo solicitado por la defensa, ¿cierto? Mi pregunta es la siguiente. El segundo, se dice nombre y ubicación. El segundo elemento, que tiene un tamaño OBIX 710, ¿sí? Ubicado ahí, doctor. ¿Qué nombre? El nombre termina, los números son, bueno, el segundo, ubicación y nombre, DCIM 2023 0218 2446.cs. ¿Lo ubica? Ya mismo, permítame un segundo. ¿Me repite, por favor, el nombre? Y creo que le es más fácil ubicarlo. Estamos en la página 58, ¿cierto? De su informe. No lo encuentro. ¿Y el nombre? El nombre es DCIM 20230218 124446.csb. Sí, señora, ya lo ¿Sí lo encontré. ubicó? Sí, señora. Gracias, doctor. Mi pregunta es, ¿qué tamaño tiene? Dice 710. Y el anterior, el primero, con referencia final 24504 CSY, ¿qué tamaño tiene? 2464. Y el abajo del que estamos revisando, es decir, el tercero que termina en 24305 CSY. También 2141. Mi pregunta es por qué estos tres elementos arrojaron el mismo hash según la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, octava.
Exacto. Esto tiene una clara referencia a lo que es el principio de auditabilidad que se establece en la inspección pericial. Al respecto, este fue un hallazgo muy importante establecido, del cual me permito extraer las notas específicamente de los códigos de encriptación, porque bajo la referencia de los archivos se pueden dar cuenta de lo siguiente: como este elemento material probatorio tiene unos números de referencia específicos que son los que están establecidos en la hoja de ruta de la raíz de los archivos. Estos aparecen en teoría con unos tamaños de bytes específicos, pero cuando uno revisa internamente dentro de los elementos materiales, estos son recuperados específicamente de la herramienta FTK-Imager, y de la herramienta FTK-Imager, cada vez que encuentra un archivo que tiene una característica específica, por ejemplo en este caso el CSV, entonces genera un código hash de encriptación estándar. La herramienta FTK-Imager es importante aclarar que es una de las herramientas más reconocidas en informática forense por parte de la comunidad científica acreditada. Entonces, cada vez que de esta herramienta surge un archivo que tiene un estándar de no encontrar ubicación o específicamente una ruta específica que se puede denominar en la raíz, entonces genera un código específico que se menciona en las MD5 y en el SHA-1. Pero SHA-1 es ¿qué significa SHA-1? SHA-1 significa Secure Hash Algorithm. Es decir, es el hash. Es el hash. Es uno de los estándares de encriptación del hash. Así Gracias. es. Entonces, si son elementos diferentes, ¿por qué No son el hash? No, le pregunto por qué. Precisamente es para que nos aclare que usted como abogado es el experto forense. ¿Por qué si son elementos diferentes, el hash al ser único no debería cambiar? Es mi pregunta desde la ignorancia jurídica. Exactamente. La herramienta FTK-Imager, al hacer un barrido de todos los estándares de encriptación de los elementos que encuentra, tiene una categoría especial que es la de los archivos que se encuentran bajo la óptica de una referencia en la que no cuentan con algún tipo de información especificada. Si se hiciera, y pues me encantaría hacer la oportunidad de hacer una auditabilidad, al descargar ese archivo y hacer un cálculo de encriptación, no solamente con el FTK, sino con cualquier herramienta, está ese mismo código de encriptación. El FTK-Imager lo que hace es clasificar a partir de sus estándares todos los elementos que encuentra y en unas categorías específicas genera un SHA, que es un Secure Hash Algorithm único como referencia de estándar de los elementos encontrados. Entonces, en ese sentido, lo que se propone hacer y lo que se validó en ese ejercicio fue hacer la descarga directa de esos mensajes de datos y validarlos a partir del principio de auditabilidad con otras herramientas, dando cuenta que se da ese resultado. Entonces, bajo esa óptica, pues se puso fidedignamente y objetivamente esos resultados en la tabla. Exactamente, en la tabla aparecen como 3 documentos diferentes. Mi pregunta es, ¿la tabla la genera la herramienta forense? No, la tabla la genera el reporte de analítica del informe pericial, pero los códigos de encriptación sí fueron generados por la herramienta FTK-Imager. Es decir, que esta tabla se realiza manualmente por usted como perito. Esta tabla se realiza manualmente como perito y aparte de ello, si me permite aclarar, los mensajes de datos cuando los revisa internamente, independientemente de los metadatos que arroja, estos va a poder dar cuenta que cuentan con ese mismo código de encriptación. Perfecto, idéntico para los 3, ¿cierto? Señor. Para los 3 siguientes que terminan con CSV, tienen la misma terminación, pero para los siguientes sí tienen código hash diferente, ¿cierto? Sí, señora. Gracias.
usted utilizó en el directo muchísimo la palabra encriptación. Mi pregunta es, ¿hash y encriptación es igual? La encriptación es un cálculo matemático que se hace a partir de las características técnicas del mensaje de datos. Esas características técnicas del mensaje de datos pueden tener diferentes estándares. Dentro de los estándares que se han aplicado al orden internacional, se puede determinar cómo a partir de esta encriptación la posibilidad de generar diferentes códigos en diferentes versiones. Por ejemplo, en los MD5, si se pueden dar cuenta, los códigos son un poco más cortos que en el SHA-1. Cada vez que se hace un estándar de encriptación más novedoso y más acorde a las condiciones actuales, ese estándar cada vez va a ser más robusto y va a permitir más exactitud al momento de ese cálculo. Entonces, bajo esa misma óptica, la encriptación sería como el ejercicio de practicar algunos de los métodos estándares, como por ejemplo el SHA que tú mencionas. Gracias, pero hash y encriptar es diferente, ¿cierto? ¿Sí o no? El hash es el resultado de la encriptación, sí señor. Listo, es decir que el hash verifica la integridad de los datos, ¿cierto? El hash verifica las características de contenido de los datos bajo la óptica de algún tipo de algoritmo que se genere y a partir de allí pues arroja un resultado. Gracias, es decir, la integridad de los datos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tranquilo. Sí, y aclaro. Sí, no hay aclaración, gracias. Mientras que encriptar, en mi ignorancia jurídica, no es de doble vía, es para asegurar los datos. La encriptación busca el cálculo matemático para llegar a un resultado que permita asegurar la integridad posterior de los mensajes de datos. Es decir, que encriptar es ocultar algo bajo un código para protegerlo, ¿sí o no? No. Gracias. Qué pena. Cuando se referían a los relojes y le hacía el doctor Granados como defensor preguntas, dijo usted que habían unos elementos atípicos, ¿cierto? En esos relojes, ¿cierto que sí? Sí, señora. Y lo atípico era una microcámara, ¿cierto? Sí, señora. Y lo atípico era un micrófono, ¿cierto? Sí, señora. Y lo atípico era un mini lente, ¿cierto? ¿Un qué, perdón? Mini lente. No mencioné la palabra lente, pero... Puede dirigirse al folio 72 del 106A. Está... punto 17, doctor. ¿Me puedes indicar la referencia del punto? El punto del título. Dice página 72, ¿sí? Del informe 106A. Respecto del estado en que se encontró el elemento material probatorio, inicia usted. 72. Punto 17, doctor. No están enumerados, es contarlo hacia abajo. ¿El número del título? Página 72 de su informe 106A. Es que por la referencia del título se especifica acá en el mapa la ubicación. Respecto del EMP numeral 3,
ID 4507861. ¿Sí? ¿Estamos en la misma página? Si me permite, lo reviso el físico. Claro más que fácil. sí, sí, muchísimo. El 106A, Sí, señora. página 72. Listo, sí, señora, acá lo tengo. Gracias. Está señalado por puntos. El 17, casi en la mitad de la hoja, dice, como características atípicas del frente tenemos un mini lente. Sí, doctor Daniel. Dame un segundito. Página 72. Es que no me lo tengo rayado. ¿Me podrías mostrar cómo están viñetas? Ya te entendí. Perfecto. Sí, sí, sí. Ya acá lo encontré. Sí, señora. ¿Ya lo encontró? Sí, señora. Cierto que allí se establece que otro de las características atípicas es un mini lente, doctor Sí, Daniel. señora. Así Gracias. es. Esas tres componentes atípicos que usted llama, ¿son característicos para un reloj espía? ¿Sí o no? Se referenciaba a las características de un reloj normal. Ah, perfecto. Lo califica como atípico porque un reloj normal no lo tiene, ¿de acuerdo? Exactamente, sí, señora. Pero un reloj espía puede tener esos elementos o esos componentes, Así doctor es, sí, Daniel. señora. Así Muchas es. gracias. Bueno. En el folio 100 de este mismo informe, doctor Daniel, viene la analítica del elemento de una micro SD. Sí, señora. Gracias. Y aparece un cuadro y nos refirió usted y mostró el PIC-T0001 AVI, ¿cierto? Y el PIC-000.AVI fueron presentados en esta audiencia, ¿cierto? El PIC, ¿me decías? Sí. Se exhibieron esos videos el día de hoy, Sí, señora. ¿cierto? Manifestó usted que las fechas eran diferentes, porque en el video se observaba el 9 de octubre de 2016, ¿cierto? Recordaría el video para ello poder revisar, sí, señora. Sí, pero a pesar de que dice que son diferentes, en el cuadro que se exhibe
en el folio 100, aparece efectivamente esa fecha de modificado, 9 de octubre de 2016. La fecha aparece modificado 9 de octubre de 2016. Sí. Y en el video también aparecía esa fecha, ¿cierto? Pues tendría que refrescar memoria con el video para revisarlo. No, no es necesario, gracias. Mencionó usted que una de las herramientas utilizadas es File Recovery, ¿cierto? Sí, señora. ¿Esa es una herramienta forense? Sí, señora. ¿Ese no es un software de recuperación de datos? Tiene la posibilidad de recuperar mensajes de datos encontrados en los bits de los dispositivos electrónicos que tengan algún tipo de almacenamiento de información. Gracias. Entonces, ¿es una herramienta forense o un software de recuperación? Es un software forense reconocido por la comunidad científica acorde a lo establecido en los referencias específicas que se mencionaron en la herramienta. Muchas gracias. Sí, era solamente para esa inquietud. Ya en el informe 106B, a folio 80, aparecen los métodos de extracción, ¿cierto? Del celular. Sí, señora. ¿Cierto que los métodos de extracción de un celular pueden ser lógicos? Sí, señora. ¿Pueden ser físicos? Sí, señora. ¿O puede ser de blackout, cierto? Sí, señora. El MTP, ¿de qué categoría es? Lógico. ¿Y es un método de extracción o un modo de conexión al teléfono? Es un método de extracción a partir del formato de la conexión del teléfono. Gracias. ¿El MIDI es un método de extracción lógico? Lógico. ¿Y es método o es un modo de conexión del teléfono? Lo mismo, es un método de extracción a partir del aprovechamiento de la conexión que tenga el celular. Gracias. En este cuadro se dice, en tercer lugar, en el método de extracción se establece un software, ¿cierto? Página 80. Sí, señora. ¿Por qué no se colocó allí el método de extracción, sino se muestra el software? Es una pregunta. Porque el método de extracción del software es de carácter lógico y lo cual refiere al registro, así como el mismo Celebrite que se utiliza en la fiscalía, pues hace un reporte de específico. Es decir, que ese software es un método de extracción. El software genera un método de extracción, sí, señora. Gracias. ¿Y esos tres métodos permitieron la extracción completa de la información del celular? Hubo uno cuarto, que es el de Mobile Edit y Action Cyber, y el de los cuatro se hace un ejercicio complementario para extracción de la información. No se tiene certeza si es completa o no, pero lo que sí se hace es demostrar que se hizo complementario para intentar lograr la mayor cantidad de información extraída. Muchas gracias.
En el folio 87, doctor Daniel, del 106B, se realiza un cuadro, análisis, elemento material probatorio 0. Sí, señora. Se establece el método MTP, MIDI, Action Cyber y Móvil EDI. ¿Sí? Sí, señora. ¿Esos son métodos o protocolos de conexión? Son métodos y buscan la posibilidad de extracción de la mayor cantidad de información del celular. Gracias. Bueno, vámonos a la página 114 de este mismo informe, doctor Daniel. La tabla que aparece en esta página, mi pregunta es, ¿fue creada manualmente por usted o creada por alguna herramienta forense? Esta tabla fue creada manualmente y a partir de los enlaces de apertura se logra establecer que se corren las columnas. Perfecto. ¿Qué herramientas son las que se establecen allí? Se establecen las herramientas FTK Imager, Pure and Recovery y Disk Internals Video Recovery. Pero las herramientas según este cuadro pertenecen a otros ítems. Sí, como le comentaba, cuando intentamos hacer un ejercicio muy práctico para poder hacer una vista previa, al intentar incrustar los enlaces de los archivos, pues estos internamente tienen mucho código y hacen que se corran algunos apartes de la tabla. Pero en el objetivo de ver la metodología del informe, se puede establecer que siempre ha sido puntualmente con los metadatos específicos de los archivos. Entonces, pues este es un detalle de error manual que también hay que tener en consideración cuando se hace una importación de documento de Word a PDF que hace que pueda haber ese tipo de modificaciones. Gracias. Porque igualmente en creación aparecen otros datos. ¿A qué corresponden esos datos entonces? A los tamaños. Al tamaño. Aquí le pusieron de presente el cumple.avi, ¿cierto? El primero. Sí, señora. Vale. ¿Qué tamaño tiene? Tiene 19, 30, 31, 8, 4, 5, 2. El último que aparece en esta lista de 4 con el número 0000002.avi, ¿lo ubicó? Sí, señora. Tiene el mismo tamaño, ¿cierto? Así es. ¿Puede corresponder al mismo documento? Claro que sí, por supuesto. Como puede observar, la herramienta que se utiliza es la de la reparación. Entonces, bajo esa óptica, el nombre puede cambiar porque el archivo no puede tener dos nombres en la misma carpeta, entonces sí puede tener el mismo tamaño. Gracias. ¿Y tiene el mismo código hash? Sí, señora. ¿Por qué razón tienen el mismo código hash? Si pudiera explicar. Porque el código de encriptación se basa en el contenido y en las características internas del archivo, no en el nombre. El nombre puede cambiar y los hashes pueden concordar. Gracias. Es decir, que el encontrado y el recuperado pesaron lo mismo. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Esto es importante. El encontrado y el recuperado pesaron lo mismo. Eran el mismo archivo. Cuando le preguntaron sobre la USB,
hallada en la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? ¿La recuerda, doctor? Del número, En el 106A, pero no preciso. sí señora, ¿Lo recuerda? sí señora, Dijo usted, le contestó a la defensa que hubo indicios de manipulación previa, ¿cierto? sí señora, Que pudo haber alguna manipulación, ¿cierto? sí señora, Que a la luz de la informática forense de alguna manera fueron alterados, ¿cierto? sí señora. Que hubo un intento de borrado, ¿cierto? Permítame reviso. No, las respuestas que le dio al doctor. Por eso, permítame reviso respecto de el informe pericial. Tranquilo, puede decir que no se acuerda que haya contestado. No recuerdo. Perfecto. Dijo usted que en esa manipulación anterior no hubo bloqueo del elemento, ¿cierto? Sí, en ese sentido, ya mismo le confirmo. ¿Recuerda que hubiese contestado eso, sí o no? No lo recuerdo exactamente, es que Gracias. son tantos datos. No te preocupe. También dijo que los mensajes de datos fueron de alguna manera estructurados o modificados, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Dice usted que fueron manipulados. Mi pregunta es, ¿qué elemento original tuvo para poder establecer que fueron manipulados? La misma USB. A partir de esa USB estableció la condición de la información contenida en ella. Listo, solamente la USB, no tuvo ningún otro documento o elemento material probatorio para hacer la comparación, Basado ¿cierto? exclusivamente en la USB. Solamente de ahí Señora. considera usted que fue alterada, ¿cierto? Sí, señora. ¿Es posible que un archivo se sobreescriba? Sí, claro. ¿Y es posible que se mezcle con otro? Que se mezcle, Sí, pues no es probable, pero sí que se sobrescriba con un nuevo contenido de información. perfecto, esa era la idea. Entonces, un video puede contener partes de otro archivo que se sobreescribió. Cuando se sobrescribe y se hace en debida forma, genera la información de lo que se sobrescribió. Perfecto, de lo que se sobreescribió, no del Señora. original, ¿cierto, doctor? Exactamente, sí, señora. ¿Es posible entonces que esa memoria hubiera sido usada para otro propósito antes del copiado de los videos que se entregaron? ¿Es posible? Es posible que se haya utilizado para otros propósitos, pero no fue objeto de mi orden de trabajo de ese análisis. Perfecto, eso no fue parte del análisis, ¿cierto? Sí, señora. Gracias. Frente al archivo cumple.avi, ese nombre se le pudo colocar desde el dispositivo de grabación, ¿es posible? Desde el dispositivo de grabación, Sí. para poder... Digamos, por ejemplo, que se haya utilizado como medio de grabación un reloj. ¿Es posible que desde allí se haya colocado el nombre cumpleavi? No, señora. El funcionamiento de los relojes estaba dañado, ¿cierto? Sí, señora. No sabíamos entonces si esos relojes podían tener algún dispositivo para poder establecer la fecha en la que se estaba utilizando. No, señora. No se puede establecer. Perfecto. Frente al disco duro del computador, cierto que la cadena de custodia, según usted lo manifestó, la inició Flores Romero Gabriel, funcionario del INPE.
¿Lo recuerda, sí o no? No lo recuerdo, tocaría revisar. Listo. ¿Cierto que usted dijo que después aparece María Méndez Molina en esa cadena de custodia? Ella como custodia de ese elemento, sí, señora. ¿Sabe usted dónde fue encontrado ese computador? Dentro de las características del rotulado que se expuso, se establece que ella lo custodió. Lo custodio. Pero no sabe cómo fue encontrado y por qué aparece Gabriel Flores Romero como primer persona en el rétulo, ¿cierto? No me consta a mí. No le consta, ¿cierto? Lo mismo lo relacionado con el celular Samsung, ¿cierto? Sí, señora. Frente a la USB, explicó usted claramente que no había una cadena de custodia, ¿cierto? ¿Cuál USB, perdón? La USB última donde encontró AVI 01. La USB que encontró en un sobre blanco. Se estableció que no cumplió con los criterios de diligenciamiento de los rótulos que permiten acreditar una debida cadena de custodia. ¿Usted supo por qué aparecía así sin cadena de custodia? No, no, señora, no. Ese elemento lo recaudó en la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sabía que el procedimiento que adelantaba la Corte Suprema de Justicia es bajo los postulados de la Ley 600 de 2000? Sí, señora. Cierto que puso de presente aquí un memorial en donde supuestamente dice usted se entregaba una USB, ¿cierto? Sí, señora. Pero que en su criterio no podía establecer si era la misma, ¿cierto? Porque no se establecían las características, ¿cierto? Así es, sí, señora. No tuvo acceso usted al expediente para establecer la trazabilidad que la Corte señaló a través de autos posteriores, ¿cierto? No, señora. Gracias. Dice usted que la diferencia de las fechas entre el elemento logrado y la herramienta puede ser porque el dispositivo de grabación tenga una hora diferente de configuración, ¿cierto? Es decir, que aparezca en su tabla con una fecha de creación y cuando es proyectado aparezca otra fecha. Ahí se puede explicar, dio usted 3 explicaciones, porque el dispositivo de grabación tenga una hora diferente de configuración, ¿cierto? Así es, sí, señora. Que independiente de cuándo se crea, tiene un registro posterior, ¿cierto? Sí, señora. O que ha habido indebida preservación del mismo, ¿cierto? Así es. En las diferencias de fecha que aquí se hallaron, es cierto que no se pudo establecer bajo cuáles de estas 3 pautas aparece la diferencia, ¿cierto? Así es, sí, señora. Dice usted que el nombre cumple AVI no lo genera el sistema, ¿cierto? No es característico del sistema cuando genera un nombre por defecto. Gracias. Entonces dice usted que fue editado, ¿cierto? Pues es lo más probable a partir de las referencias de los videos. Gracias. Es decir, es lo más probable. ¿Sí o no? Sí, señora. ¿Qué herramienta forense utilizó para llegar a esa probabilidad? La herramienta FTK Imager, cuando hace un registro de los videos que se han podido registrar a partir de un dispositivo electrónico, arrojó que los datos que se generan por defecto son fecha y el número de historia de los videos. Por eso es que hemos podido dar cuenta que se ven 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando se ve ese tipo de referencias en cuanto a los dispositivos electrónicos versus el nombre cumple.avi, lo que se estableció es que es probable que haya sido editado el nombre directamente por lo mismo que tú señalaste, porque no se puede desde un reloj poder modificar
algún tipo de nombre del mensaje de datos. Gracias, es una probabilidad, ¿cierto? Así es, sí señora. Después nos refirió que hubo una modificación en ese cumple hábil de algunos segundos. Sí Y nos señora. mostró aquí las imágenes de Word que sustentan su dicho, ¿cierto? Así ¿Qué es. herramienta forense utilizó para llegar a esa conclusión? FTK Imager. Gracias. ¿Y cómo hizo ese procedimiento? El FTK Imager crea una imagen forense copia bit a bit del original. Cuando se establece esa copia bit a bit del original, se puede hacer un análisis profundo del contenido de la información y en ella se determina que el video en una continuidad gráfica pues se interrumpe a partir de unas imágenes que fueron las que se adquirieron a través de la herramienta FTK Imager. Muchas gracias. Usted tuvo bajo su cargo la revisión de esos dos relojes. Mi pregunta es, los relojes podían establecer si en la pantalla se registraban o al lado botones que pudieran configurar fecha y hora. La Objeción, configuración objeción. Señoría, la pregunta es claramente especulativa, no hay ninguna base para la misma y no fue objeto de las preguntas que formulé en mi directo. No hay lugar a la objeción, toda vez que el perito tuvo a su disposición los mecanismos que verificó y que dio cuenta de sus características. Por favor, responda. Creo que sí. Señoría, reconsideración, el testigo indicó como experto que eran inutilizables, indicó claramente que no se pudo hacer ningún examen sobre los mismos y la pregunta que formula la señora fiscal es claramente especulativa. Precisamente por eso fue que no accedía a la objeción, doctor, porque él dio cuenta de las características de cómo encontró los relojes, entonces puede dar respuesta a la pregunta formulada por la fiscal. Responda, por favor. Bueno, respecto de los relojes o cualquier otro dispositivo que te permita grabar algún video, hay un firmware o un código interno del fabricante que tiene una configuración de estampa de tiempo de cronológica. Entonces, a partir de ahí es que se establece los posibles metadatos de los videos. Gracias. Pero Sí, continúe. no, es que en el caso particular, reitero, pues los dispositivos no estaban en ninguna condición de analizar ese tipo de... Era por la forma en que se encontraban, era si podían configurarse a través de un botón o la fecha se tomaba por defecto. Eso no se pudo establecer, ¿cierto? Exactamente. Señora juez, no más preguntas por parte de la Fiscalía. Gracias, doctor. Sí, señora. Señor defensor, ¿desea hacer uso del redirecto? Sí, señoría, brevemente, por favor. Daniel, la fiscal le preguntó acerca de la encriptación y el hash, que si eran lo mismo, si eran diferentes, si eran el resultado de lo uno de lo otro. ¿Usted podría explicarnos, siendo usted el experto y yo un lego, en qué consiste la encriptación, qué es un hash y qué relación tienen entre ambos? Claro que sí. La encriptación no busca ocultar, como se mencionó en la pregunta, sino que lo que hace es hacer una referencia de un código único y matemático respecto de las condiciones de un mensaje de datos. Entonces, bajo esas características, cuando les voy a poner un ejemplo, cuando yo quiero de alguna manera, en vez de referenciarme con mi nombre, lo hago a través de un número como una cédula. Eso logra determinar que hay una relación entre el código con una persona, como por ejemplo en este caso del ejemplo. Lo mismo pasa con los mensajes de datos. Un software experto o un dispositivo electrónico experto lo que hace es hacer un cálculo de encriptación para adjudicarle un código, un número,
y ese número permite identificar que posterior a ese cálculo, pues no va a haber modificaciones o alteraciones. Daniel, también la fiscal le preguntó sobre el Pure File Recovery y un poco para establecer si trataba de una herramienta o se trataba de un software. ¿De qué trata este Pure File Recovery? Sí, señor. Es una herramienta que permite recuperar mensajes de datos eliminados de discos duros, unidades USB u otros dispositivos de almacenamiento. Hay investigaciones de comunidad científica que refiere a autores como, por ejemplo, Akintola en 2025, muy reciente, y Sandrisal en 2017, que ha demostrado a partir de esos rangos de tiempo que hay una utilización muy cotidiana para la comunidad científica para establecer un debido funcionamiento de la herramienta en recuperación de mensajes de datos borrados en unidades de almacenamiento. En el informe de base, en el informe radicado, se puede establecer en el pie de página número 7 y 8 que existen sendas publicaciones académicas que representan a la posibilidad de hacer y con relación directa a la informática forense, de hacer un performance o un procedimiento forense de recuperación de archivos como herramientas que permiten hacer la recuperación de archivos borrados de USBs específicamente. Esta publicación inicial se publicó en el Journal of Cybersecurity y tiene un código DOI de referencia 10.59232. Asimismo, frente a esa misma herramienta se establece otro autor doctrinal que expide el siguiente artículo denominado Análisis Pre-Brandington Toolkit Pure and File Recovery, y permite pues establecer una relación directa entre la actividad forense y la posibilidad de recuperar esta información. Esta publicación académica científica se publicó en el Journal Science Computer on Informatical y también, al igual que el anterior, cuenta con un enlace de publicación académica que está obviamente registrado en los pies de página número 7 y 8 del informe pericial 106B. Gracias, Daniel. Si lo entendí, entonces, el hecho de que sea un software no le quita la naturaleza de herramienta forense, ¿cierto? Para nada, doctor. De las herramientas que se utilicen en informática forense, se tiene que acudir tanto al hardware como al software. Y pues un ejemplo de ello es este y también el FTK Mayer, que son uno de los más reconocidos internacionalmente en procedimientos de informática forense. Gracias, Daniel. El archivo que tantas veces se ha mencionado en este testimonio suyo, en esta presentación, cumple.avi, aparece, según lo que usted le respondió a la señora fiscal, 2 veces, esto apareciendo también con el mismo hash. ¿Podría usted explicar por qué se produce este fenómeno según su conocimiento? Sí, señor. Cuando hay un software que hace algún tipo de adquisición o de recuperación o reparación y establece la necesidad de ubicar ese resultado en la carpeta, no va a poder poner el mismo nombre del archivo original. ¿Por qué? Porque no se pueden repetir 2 veces en la misma ubicación. Entonces, eso determina que posiblemente se haya cambiado del 1 al 2, pero eso no obsta para decir que el código del cálculo de encriptación hash pues es el mismo. ¿Por qué? Porque el cálculo de encriptación no atiende a las características del nombre y eso ha sido plenamente auditado en informática forense, porque lo que el cálculo establece o base su calculación es la información o las características específicas dentro del mensaje de datos. Entonces, eso es comúnmente válido, el de establecer que el código de encriptación pueda ser el mismo, toda vez que el nombre que le ponga por defecto la herramienta no hace que cambien sus condiciones o características específicas. Gracias, Daniel. Y pasando a la USB,
a este dispositivo, usted hizo referencia en su declaración a preguntas de la señora fiscal que efectivamente había sido, en su criterio, con probabilidad, objeto de adulteración. ¿Sobre qué basa usted esa conclusión? Sobre los hallazgos, doctor. En los hallazgos de esa USB, cuando uno la revisa desde una perspectiva Lego, es decir, uno intenta analizar el contenido de la USB, se va a encontrar con que no registra información más allá de la que sí se encontró con el informe pericial. En el informe pericial, a partir de esa USB, pues se encontró información que está referenciada en el informe pericial y que pues da cuenta de que si no estaba y se recupera, pues obviamente hay algún tipo de razón por la cual esto sucede. Y en este caso en particular, pues se pueden enlistar una gran cantidad de videos .avi que se encontraron de ese dispositivo electrónico a partir del procedimiento forense realizado en ella. A usted también le preguntó a la señora fiscal acerca de la sobreescrituración. Y ¿podría usted explicar cómo se da ese fenómeno de la sobreescrituración? Sí, señor. Una unidad de almacenamiento de información tiene una cantidad de bits limitado y en el cual pues se puede almacenar uno u otro bit dependiendo de la información contenida. Cuando uno hace un borrado Lego de esa información, lo que hace es facultar al sistema para que sobreescriba sobre ese bit otra nueva información. Entonces, bajo esa óptica, lo que se establece en un verbo como adquirir, recuperar y reparar es analizar esos rastros de no sobreescritura, que no se lograron sobreescribir tanto y que se pueden aún analizar profundamente en ellos, y con base en él, pues dar cuenta que de lo que se intenta sobreescribir todavía queda un rastro que se puede recuperar. Esto podrá significar, según su respuesta anterior, que pueda adquirir propiedades el nuevo archivo sobrescrito del que estaba anterior. Es una probabilidad, pero les comento que cuando una herramienta hace un proceso de análisis tan profundo, pues los algoritmos, dependiendo de las variables físicas, lógicas del dispositivo electrónico, pues puede llegar a considerar grandes cantidades de información sobrescrita y en ella, pues de alguna manera intentar arrojar un resultado, pero no es de plena certeza que se pueda establecer un sí o un no a esa respuesta. Eso depende de miles de variables que establece el algoritmo al momento de intentar analizar qué capa de información logra alcanzar para hacerla compatible con las demás y lograr una unidad de información sobre algo concreto. Entonces, son tantas variables que hay allí que no hay posibilidad de tener una certeza frente a ello. Según su opinión como perito, frente a específicamente el archivo cumple.avi, su opinión, utilizando las herramientas forenses que tuvo a su disposición, ¿fue objeto de un caso de sobreescrituramiento? Frente a este archivo en particular, se logró establecer que no había concordancia en las referencias específicas de lo que es una continuidad de un video. Es decir, un video de una escena en particular, pues tiene una continuidad lógica que permite dar cuenta de que no ha sido modificado. La única posibilidad de establecer ese tipo de conclusiones como modificación
es a partir de la evidente hallazgo de que esa continuidad del video pues se ve interrumpida por imágenes que no tienen nada que ver con la escena que se retrata. O sea, eso significa, desde su punto de vista como perito en informática forense, al analizar este archivo cumple.avi, que fue entonces objeto de manipulación. ¿Hay algún tipo de edición frente al video? Sí, señor. Toda vez que la continuidad de la información allí contenida se interrumpe con información que no tiene relación con la escena. Como perito en informática forense, usted ha tenido también la experiencia de trabajar en procedimientos bajo la ley 600 del año 2000. No, señor. Solamente ley 906. Sí, señor. Ok, gracias. La fiscal le preguntó acerca de las diferentes opciones que hay acerca de una eh, cadena de custodia cuando está bajo un expediente bajo la ley 600. Usted ya nos ha informado que no tiene experiencia bajo la ley 600, pero sí le puedo preguntar, según su conocimiento, eh, ¿qué es lo que busca o persigue una cadena de custodia? La cadena de custodia es una serie de procedimientos de documentación de todo lo relacionado frente a las personas, métodos y lugares o también modos en los cuales se hace tratamiento de los elementos materiales probatorios. Estos se pueden materializar a partir de unos formatos que son muy ampliamente utilizados por aquellas entidades que ejercen funciones de policía judicial y que permiten establecer los datos relacionados con miras a determinar cuál ha sido la trazabilidad de lo que aconteció previo al momento en el cual uno hace un tipo de procedimiento forense del elemento material probatorio. Asimismo, cada vez que hay una intervención forense de un elemento material, el ideal de las cosas es que eso quede consignado en los debidos formatos de cadena de custodia. Con ello, pues se puede hacer una trazabilidad y también asegurar pues las responsabilidades específicas de quienes participaron en el tratamiento de la información. Sí, entonces, si lo he entendido, lo que persigue esa cadena de custodia es que se sepa en manos de quién estuvo todo el tiempo el elemento material probatorio, ¿correcto? Entre otros datos, sí, Eh, señor. Exactamente. Entonces, eso sería aplicable según su experticia como informática forense a cualquier elemento material probatorio. Sí, señor. Gracias. La fiscal le preguntó sobre los relojes y acerca de la manera como estos podían o no eh, tener unos atributos para su utilización. Usted manifestó que a partir del estudio que hizo pericial, pues eran inservibles y no podía extraer ninguna conclusión. Le pregunto, vista el estado en que se encuentran esos relojes, hacer un análisis eh, sobre los mismos, ¿qué resultado podría arrojar? No entiendo bien la pregunta, doctor. ¿Me podría Es decir, reformular? si usted dice que esos relojes son inservibles, ¿es posible sobre eso inservible hacer algún análisis que arroje algún resultado? No, señor. Y frente a la pregunta que le hizo la señora fiscal acerca de cómo se podría o no utilizar un reloj grabadora para que pudiera reflejar el que quedara fijado una información en un medio digital, eh, ¿eso usted tiene alguna base para considerarlo aplicable al caso de los dos relojes que tuvo la oportunidad de examinar?
No, señor, no es posible por el estado físico en los que se encontraron los relojes. Señoría, no tengo más preguntas que hacer. Señora fiscal, desea hacer uso del contra redirecto. Gracias, doctor Daniel. Doctor Daniel, el señor defensor le preguntó sobre el archivo cumple.avi, ¿cierto? Sí, señora. Y usted expresó que efectivamente en el cuadro que vimos aparece cumple.avi y el recuperado bajo el número 00002.avi, ¿cierto? Sí, señora. Es decir, que el software utilizado renombró ese segundo archivo. El software utilizado reconoció que hay una copia de ese archivo, de ese mensaje de datos, pues igual el Sí. mismo nombre, dentro del dispositivo electrónico. Pero mi pregunta es, ¿lo renombró El mensaje de datos o no? ¿O aparece el mismo nombre? no se sabe, dependiendo. ¿Por qué? Porque la herramienta puede hacer lo que es una recuperación, pero también una reparación de los mensajes de datos allí encontrados. Entonces, si fuera en ese sentido una certeza del nombre, no se puede establecer toda vez que cuando llega el resultado al dispositivo electrónico, tiene un nombre específico dado por el sistema. Entonces, en ese sentido, considero que no hubo un renombre por parte de ninguna herramienta forense implementada por mí, sino que al contrario, dentro del elemento material probatorio se encuentran copias que puedan llegar a tener por algún defecto o por algún tipo de variable dos nombres distintos. ¿Pero por qué? Porque uno no puede haber en una carpeta pues el archivo con el mismo nombre. Pero en el cuadro que usted aceptó que se hizo manual, es cierto que uno dice cumple.avi y el otro, bueno, todo el nombre y de última 00002.avi. Así es. Gracias. ¿Y fueron arrojados por el software que se utilizó o usted Así lo es, llamó? por el software, sí, señora. Es decir, que el software los modificó, ¿sí o no? No, señora. Y para establecer si hubo una modificación, entonces tocaba tener dos archivos, uno original y el otro obtenido, ¿cierto? Para poder establecer una modificación se necesita hacer un cotejo de los dos, sí, señora. Gracias. ¿Y es posible que se mezcle un dato con otro al ser recuperado? No, señora, en toda vez que la recuperación se basa exclusivamente en la información contenida en el mensaje de datos. Muchas gracias. Después le preguntó sobre la edición, es decir, sobre el corte, que no hay concordancia en el contenido del video, ¿cierto? En el nombre. Perfecto, pero ya yendo a que el AVI tiene una edición, ¿cierto? El nombre, sí, señora. Ah, listo. Pero no tiene ninguna edición su contenido, ¿cierto? Frente al contenido de lo que es el video, lo que se pudo establecer es que la continuidad de la escena que intenta retratar está interrumpida por algunas imágenes. Gracias. Y esas imágenes, dijo usted que recuperó un archivo Word con unas imágenes. Sí, señora. Las imágenes mostradas en ese archivo Word son las que aparecen en el video. Son fragmentos, sí, señora. ¿Podríamos decir que se puede mezclar un archivo de video con un archivo Word? ¿Sí o no? No hay Muchas certeza. gracias. Señora juez, no más preguntas. Señor delegado del Ministerio Público, ¿alguna pregunta para aclarar o complementar las anteriores? Gracias, su señoría. El Ministerio Público no tiene ninguna pregunta adicional para este testigo. Muy amable. Su señoría, si Sí, doctor me Granados. permite, como le había solicitado, que por favor, concluido el testimonio del señor perito Daniel Río Sarmiento, se tenga como prueba pericial lo declarado en este juicio oral junto con el informe base
de opinión pericial en sus dos apartes, 106A y 106B, en un total de 344 folios, donde además incluyen pues todas las referencias de su acreditación, y al mismo tiempo que se pueda tener, como lo dice su decreto probatorio en la folio 226, como documento, o sea, documento a los efectos de prueba documental en archivo rescatado, recuperado por el perito, el cumple.avi, al que se ha hecho referencia ampliamente en su pericia. Con esa finalidad, pues elevo esa solicitud para concluir este dictamen pericial. Gracias, doctor. Atendiendo que efectivamente se autorizó la experticia que fuera rendida por el doctor Daniel, en el día de hoy se tiene por debidamente incorporada la base de opinión pericial por él rendida e igualmente el archivo denominado cumple.avi, que igualmente fuera decretado para incorporar con su experticia. Por lo tanto, doctor, el doctor Guevara no está. Para que nos lo hagan llegar, doctor Granados, al correo electrónico. Ya procede el doctor Franklin Guevara a cumplir con la tarea como siempre lo ha hecho juiciosamente, su señoría. Y muchas gracias al señor perito por su colaboración en este caso, y con esta además su señoría terminaría la prueba de la defensa en este juicio, como nos habíamos comprometido, incluso antes, hoy 17 de junio del año 2025. Gracias, doctor. Doctor Daniel Ríos Sarmiento, su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia y ya puede retirarse. Muchas gracias.